sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como una de las cosas que habíamos esperado tanto, desde que se anunció el regreso de BTS y el primer concierto de los chicos después de 4 años de ausencia grupal, no solo tuvimos a los miembros volviéndose locos en cada canción y disfrutando de poder actuar frente a los fans después de mucho tiempo, sino que además, Taekook nos trajo nuevamente una felicidad que su cercanía se evidenciaba a través de los actos que no podían evitar. Y es que aparte de que recientemente algunos fans dijeron haber visto a Taehyun y a Jungkook caminando por el río Han, cerca de la casa de Taehyun, también me dio la impresión de que pudo haber sido horas antes de que el concierto se llevara a cabo, puesto que al saber que los mismos fans también se habían dado cuenta de ciertas cosas en el comportamiento de Taekook, tampoco pude evitar notar la manera en la que Jungkook se había girado por completo para ver directamente el rostro de Taehyun, quien, para dejar en claro, ni siquiera estaba dando un discurso en ese momento, y tal parecía que Jungkook simplemente quería comprobar su reacción, o al menos mirarlo con una extraña y linda necesidad de tenerlo en su propio radar. Taehyun incluso lo había notado mucho antes de que Jungkook pudiera ver su perfil durante más tiempo, y la razón por la que se giró y sus miradas terminaron chocando en el momento en el que Jungkook extendió una mano hacia él para que Taehyun la tomara y no pensara que de repente se la había dado por admirarlo desde su lugar, a pesar de que no habría explicación coherente para su propia necesidad de observarlo. Taehyun no hizo más que corresponderle, estrechando su mano en el proceso y mirando hacia otro lado porque definitivamente había sido demasiado. Curiosamente, la reacción de Taehyun al percatarse de que cierta persona se había girado a mirarlo y luego había extendido una mano para que la tomara fue verdaderamente un misterio. No solo había sonreído con timidez por la acción, sino que además no pude evitar mirar hacia otro lado mientras seguían riéndose nerviosamente por algo que probablemente ninguno pudo evitar. Y para el momento en el que Jungkook lo soltó y ambos parecieron quedarse tímidos alrededor del otro y sin saber qué hacer, me dio la impresión de que el objetivo de Jungkook no se había completado como quiso, y fue debidamente atrapado cuando quiso poder admirarlo un rato más, porque a pesar de haber intentado ser un poco más descarado con su mirada, él definitivamente no pudo soportarlo más, y logró hacer lo primero que probablemente pasó por su cabeza, cuando extendió una mano y ambos se saludaron. No había un contexto claro y estaba lejos de parecer algo casual, simplemente era una necesidad por obtener algo y finalmente lo llevaron a cabo. Porque de hecho, cuando aparentemente Taekook había llegado caminando juntos durante el discurso de Jimin en el concierto, poco después se le vio a Taehyun abrazando a Jungkook por los hombros y manteniéndolo muy necesariamente cerca de él. Y más tarde, cuando los fans subieron el momento en el que Taehyun pareció ir directamente por Jungkook, él no lo miró a la cara, pero Jungkook sí pudo darse cuenta de lo que quería hacer, por lo que no puso ninguna resistencia y se dejó llevar hasta el lugar al que Taehyun los quería llevar. Taehyun se mantuvo con una mano sobre él y cerca de él. Junggi se dio cuenta de eso, pero prefirió dejar que ellos tuvieran dicha cercanía que aparentemente ninguno podía evitar, porque cuando Taehyun incluso acomodó mejor su agarre en el hombro de Jungkook y se mantuvo aún más cerca de él, Jungkook simplemente se dejó hacer cansado, y todo lo que implicaba no era motivo para apartarse o hacer algo al respecto, pues ante la forma en la que Taehyun recorrió la extensión de su brazo mientras seguía tan cerca de Jungkook, fue una de las necesidades más bonitas de ver. De todas formas, para la presentación de Dynamite, incluso ahí, ellos no pudieron evitar mirarse y sonreírse. Ni siquiera era necesario ser demasiado cercanos para notar la evidente atracción que sentían al querer mirarse en más de una ocasión, porque la forma en la que se bailaron juntos cuando sus ojos se encontraron y mantuvieron una sonrisa satisfecha fue demasiado lindo. Verlos pasarse la estrofa en las diferentes canciones en las que comparten líneas y buscarse cuando tenían hasta la más mínima oportunidad parece ser simplemente una prueba de lo que podremos ver a lo largo de este año. Además, cuando todos dijeron su canción favorita del álbum, y Hobi pareció darse cuenta de que Taehyun no había dicho la suya, graciosamente Taehyun estuvo a punto de decir su canción favorita. Pero cuando Jungkook le cuestionó en broma por qué estaba sentado en el lugar que le correspondía a Namjoon por estar lesionado, Taehyun comenzó a reírse nerviosamente por la acusación de Jungkook y a balbucear alguna excusa por haberse sentado en la silla que le habían traído a Namjoon. Sin embargo, cuando Namjoon comenzó a reírse al igual que los demás miembros y dijo que era bastante cómodo estar de pie, Taehyun se volvió a reír a decir que no se había sentado por eso, pero que efectivamente sí era muy cómodo estar ahí, y ante lo que había dicho, a pesar de que Jungkook seguía viéndolo desde esa distancia,
también pareció preguntarle si era cómodo sentarse ahí, ya que Taehyung lo había mencionado al querer buscar una excusa para decir. Y aunque al final Taehyung dijo que su canción favorita era Aliens, Jungkook armonizó para él parte de la letra de esa canción, mientras Taehyung volvía a sentarse, y luego caía en cuenta que Namjoon debería estar descansando, lo que hizo que se levantara y lo moviera hacia la silla para cederle lugar. Aunque la sensación de que Jungkook había encontrado divertido el hecho de que Taehyung había sido descarado y luego cantó para él aquella canción que le gustaba a Taehyung, fue sin duda lo más bonito. De hecho, cuando Taehyung y Hobi comenzaron a bailar hacia Namjoon, Jungkook pasó enfrente de Taehyung y con una sonrisa comenzó a imitarles, probablemente porque se había unido y porque tener a Taehyung así de cerca era siempre el magnetismo que nunca podía dejar sus cuerpos. Dejar de beber solo porque Taehyung llamó su atención no debería ser algo que podamos olvidar, pues la sonrisa que dio al decir algo, pero mantener esa linda expresión solo porque veía a Taehyung es simplemente lindo, porque al final cuando los chicos se despidieron de ARMY, Taehyung sostuvo hasta el final la manga del traje de Jungkook y pudimos disfrutar del concierto más esperado y las interacciones que ni Taehyung ni Jungkook pudieron evitar, así como si fuera una necesidad. Más tarde, cuando Taehyung vino a Weverse a hacer un live después del concierto, y también pudimos verlo armonizar precisamente en las partes que cantaba Jungkook en las canciones, parecía que eran las estrofas que más les llama la atención, debido a que en la mayoría podías verlo cantar precisamente esas partes, lo que me pareció particularmente lindo si me lo preguntas, y puedes escucharlo por ti mismo, porque esto de verdad es demasiado adorable. De todas formas, cuando Taehyung dijo que seguía a Hooligan y comenzó a hablar y a dar una pequeña reseña de la segunda canción del álbum, él dijo que le gustaba mucho esa canción, y la razón de eso probablemente era porque Jungkook había sugerido ese tema para que fuese incluido en el álbum, por lo que todo lo que Taehyung apoyaría como el fan número uno de Jungkook sería impulsar el gusto de Hooligan, solo porque Jungkook lo había sugerido. Y por la forma en la que Taehyung dejó de decir y actuó como si no hubiese dicho nada, pero miró la cámara un momento y colocó una expresión singular, como cuando alguien es tímido con lo que dice pero jamás se arrepentirá de expresarlo. Y eso hace que la mención de Jungkook en esta ocasión fue la más bonita, ya que él mismo se encargó de decir en el live que Hooligan estaba en su top 3 de canciones favoritas, probablemente por lo que ya sabíamos al respecto. Finalmente, cuando BTS tuvo una entrevista para la radio Sirius XM y jugaron un poco a quién era mejor que, cuando Namjoon dijo que si quién tenía el mejor gusto musical, Jungkook no dudó en señalar a Taehyung, por las tantas veces en las que hemos sabido que es Taehyung quien le recomienda más canciones hacia él, y Jungkook siempre disfruta escucharlas, por lo que saber que él era consciente del buen gusto musical de Taehyung es totalmente honesto. De todos modos, cuando la pregunta fue que si quién era el primero en quedarse dormido en el avión, a pesar de que la mayoría señaló a Jungkook, antes de que Jungkook pudiera negar esa acusación, Taehyung ya había murmurado que Jungkook no se dormía en el avión, lo que demostraba la plena conciencia de Taehyung al saber que a Jungkook se le dificultaba mucho conciliar el sueño en un vuelo. Así que Jungkook había dicho en voz alta algo que Taehyung ya había murmurado en cuanto decidió señalar a Jimin. Pero verlos así y tener tantos momentos de Taekook que seguramente van a continuar, hará que este año, con el regreso de BTS y Taekook, será de verdadero placer, porque Taekook definitivamente va a amarse cada día más.